El cazador sabía que Andrés solo intensificaría el miedo en San Croix. Había pasado suficiente tiempo desde el primer crimen para que el pueblo comenzara a relajarse ligeramente, a creer que tal vez el asesino no volvería. Pero su segundo golpe, cometido con la misma precisión y frialdad, reafirmó que la sombra de la muerte seguía cerniéndose sobre de ellos. La policía estaba desesperada. El jefe de policía, un hombre cansado y abrumado por la responsabilidad, había recibido ayuda de investigadores del estado, pero no había pistas claras. Ambos crímenes parecían desconcertados. Clara y Andrés no se conocían, vivían vidas separadas en diferentes esferas del pequeño pueblo. Los investigadores no lograban encontrar un motivo sólido y el cazador sabía que eso les frustraba aún más. Pero en su mente todo tenía sentido. No buscaba venganza, ni hacía esto por odio. Para él se trataba de una manifestación de poder, una especie de ritual donde controlaba la vida y la muerte de los demás. Y ahora, tras de quitar la vida de Clara y Andrés, se sentía más seguro que nunca. Había aprendido de cada experiencia, reafirmando su técnica y asegurándose de que no dejaba ningún cabo suelto. Era meticuloso, y en eso radicaba su fuerza. A pesar de las crecientes vigilancias en el pueblo, el cazador empezó a buscar a su tercer víctima. Sabía que tenía que elegir a alguien diferente esta vez. Clara había sido una mujer solitaria, Andrés un comerciante local, y ahora necesitaba a alguien más visible, alguien cuya muerte no solo sembrara el miedo, sino que devastara emocionalmente a la comunidad. Su mirada se posó en Laura, la joven profesora de la escuela primaria del pueblo. Tenía unos 30 años y era querida por todos. Laura siempre había sido un personaje amable que ayudaba a sus vecinos y era una figura clave en la vida de muchos niños. El cazador la había observado desde lejos durante días, notando cómo su rutina era casi perfecta para su próximo movimiento. Laura vivía en una pequeña casa, a pocos pasos de la escuela. Solía pasar las tardes corrigiendo exámenes y preparando lecciones en la tranquilidad de su hogar. A diferencia de sus otras víctimas, Laura tenía más convicciones, más gente que la conocía y apreciaba. Su asesinato sería como lanzar una piedra a un charco de aguas tranquilas. El impacto crearía ondas que sacudiría todo el pueblo. Decidió que esta vez cambiaría su método. No podía arriesgarse a seguir el mismo patrón y además quería probar algo diferente. Quería sentir la adrenalina de un crimen más audaz, más directo. Sabía que el temor de ser descubierto lo harían aún más emocionante. Una noche de octubre, cuando la luna se pone grandota como una pelotota y alumbra el callejón, el cazador hizo su movimiento. Había estado observando a Laura con atención, conociendo cada detalle de su vida. Sabía que esa noche ella pasaría unas horas en la escuela preparando materiales para una presentación especial que los niños harían al siguiente día. Era un viernes y la escuela estaría vacía para entonces. El cazador esperó pacientemente hasta que todas las luces de la escuela se apagaron, excepto la del salón de Laura. Se aseguró de que no hubiera testigos en los alrededores y cuando llegó el momento adecuado, se coló por la puerta trasera del edificio. Sabía cómo moverse en silencio, cómo evitar las cámaras de seguridad y cómo entrar sin ser detectado. Había hecho todo esto antes, pero esta vez sentía algo diferente. El riesgo era mayor y con él la emoción. Laura estaba sentada en su escritorio, concentrada en sus tareas, completamente ajena a la amenaza que se acercaba. El cazador se deslizó por el pasillo oscuro, acercándose al salón. Escuchaba el sonido suave de los papeles moviéndose y el ocasional suspiro de la joven profesora. La anticipación hacía que su pulso se acelerara, pero su mente seguía siendo fría y calculadora. Sabía exactamente qué hacer. Entró en el salón de clase moviéndose sigilosamente. Laura no lo notó hasta que fue demasiado tarde. Cuando levantó la vista, él ya estaba frente a ella, su figura oscura proyectando una sombra larga y amenazante bajo la luz tenue del escritorio. Laura abrió la boca, pero antes de que fuera a gritar, el cazador la sujetó por la garganta, cerrando sus manos alrededor de su cuello con una fuerza letal. El terror en los ojos de Laura lo fascinaba. Era un reflejo de su poder, una manifestación del control absoluto que tenía sobre su víctima. Laura luchó golpeando con sus manos y pataleando, pero sus esfuerzos fueron en vano. El cazador apretó con más fuerza, su mirada fija en la desesperación en su presa. En cuestión de minutos, el cuerpo de Laura quedó inerte. El cazador dejó caer el cuerpo suavemente al suelo y se detuvo un momento para contemplar la escena. El salón de clases,
Un lugar diseñado para la enseñanza y el crecimiento, ahora albergaba una escena de muerte. Esa dictomanía le provocaba una oscura satisfacción. Observó los escritorios diminutos, las pizarras llenas de garabatos infantiles y los colores alegres que decoraban las paredes. Todo parecía grotescamente fuera de lugar, como una obra de arte macabra. Con el asesinato consumado, sabía que no podía quedarse mucho tiempo. Esta vez no había sido un ataque silencioso y apartado. Había matado a una mujer en su lugar de trabajo, en el centro de la comunidad. Tenía que ser más cuidadoso que nunca. Rebuscó entre las pertenencias de Laura, buscando algo que pudiera llevarse como trofeo, un recordatorio de su poder. Encontró un pequeño llavero, un detalle insignificante pero significativo para él, y lo guardó en su bolsillo antes de abandonar la escena. Cuando salió del edificio, se aseguró de borrar cualquier rastro de su presencia. Su mente, siempre calculadora, preparaba cada paso, asegurándose de que no hubiera cometido ningún error. Mientras caminaba por las calles oscuras de vuelta a su refugio, no pudo evitar sonreír. La muerte de Laura tenía un impacto devastador. Los niños quedarían marcados, las familias destrozadas, y el pueblo entero se sumiría en la desesperación aún mayor. La noticia del asesinato de Laura sacudió al pueblo, más que los crímenes anteriores. Era alguien conocido y querido, una figura central en la vida de San Croix. Su muerte no solo trajo miedo, sino también dolor. El cazador lo había logrado. No solo había sembrado el terror, sino que ahora controlaba las emociones de la comunidad. Sabía que la policía redoblaría sus esfuerzos y que los rumores y el pánico se esparcería como un incendio. Pero eso solo le emocionaba más. Cuanto más peligroso se volviera el juego, más adictivo resultaba. El cazador regresó a su guarida satisfecho, pero con un pensamiento claro en su mente. El juego aún no había terminado. Fin.